Muy bien. Entonces, vamos a entender un poco lo que es el sistema respiratorio, ¿ya? Si es que hay alguna pregunta en las clases anteriores, ¿han tenido alguna duda, alguna pregunta de las clases anteriores? Yo no puse la pregunta del rostro si me sienta. Sí, porque... Sí. ¿Ah, qué? Se nota que no era suya, Muy bien. Chicos, ¿quiénes saben que dicen que se puede vivir sin agua por un tiempo, pero sin aire nunca, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo es el que el cerebro puede, más o menos se dice que puede estar sin oxígeno hasta que haya un daño permanente? 2 o 4 minutos. Acá dicen 3, 2, ¿cuántos? 3 minutos, 5. Algunos dicen hasta 6 minutos, hasta que hay un daño completamente irreversible, ¿no? O sea, de hecho va a haber un daño con menos tiempo, pero dicen que irreversible con 6 minutos. Eso quiere decir que la respiración es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo se transporta el oxígeno? Por medio de la hemoglobina. Por medio de la hemoglobina. Muy bien. ¿Cuántas son las respiraciones por minutos normales? Depende de la Vamos a hablar de eso. El libro dice de 12 a 24. Claro. Algunos varían, pero ténganlo 12 a 24 porque es el número que da el libro, ¿no? A veces yo considero mejor hasta 20, pero en realidad 12 a 24. Varios textos coinciden con eso. Muy bien, vamos a continuar un poco viendo lo que es la parte del examen del sistema respiratorio. Es importante que tengamos en cuenta las estructuras ya de tórax. Bueno, dice, doctor, pero ¿por qué es importante? Ahora se van a dar cuenta. No solamente porque ante un traumatismo tú puedes predecir qué está pasando, sino porque a veces cuando tú examinas a un paciente, lo que puede estar pasando dentro de su cuerpo pueden ser diferentes causas. Si tú tienes tu anatomía clara, no te va a servir. Entonces, podemos ver desde arriba hacia abajo. ¿Qué es este huesito que tenemos todos acá? La clavícula. Pues debajo de ella viene el primer espacio intercostal, ¿verdad? Y de ahí viene desde las estructuras óseas la parte de los huesos. ¿Qué se llama esto? Horquilla. Ya, un poquito más abajo que se dice que es el ángulo de muy bien, muy bien. Ahora, esos parámetros tienen alguna importancia. ¿Para qué han hecho que memoricen eso? ¿Por qué molestamos tanto con eso? Pues ahora les voy a explicar. Una vez que tenemos las estructuras anteriores, que yo creo que para ustedes no es complicado, tenemos también la zona. ¿Cómo se llama el área que está debajo de las costillas inferiores? Hipocondrios. Muy bien. Ahora vamos a la imagen del lado izquierdo. Vemos que ahí pone como 3 líneas. ¿Cómo se llama esta línea de acá? Excelente. Línea axilar anterior, medio y posterior. Eso es importante. ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué nos torturamos con eso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hay una razón? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Excelente, muy bien, muy bien. Aparte de eso, también es muy bien, excelente, porque van a poner el electrocardiograma, porque cuando van a hacer una tomosíntesis, muchas veces son la línea axilar posterior. Entonces, a veces, chicos, hay cosas que uno se olvida, pero a medida que va pasando el tiempo van a darse cuenta que todo está relacionado con las diferentes cursos que vayan llevando. Entonces, por esa razón esto es importante. Consejo que yo les doy, fuera de bromas, mírense al espejo y ubiquen las áreas ustedes mismos en su cuerpo. Esa parte, la parte posterior, es muy importante. Hay unas estructuras que son muy sobresalientes en la zona posterior. Una de las estructuras es el huesito que se siente o se palpa en esta zona. ¿Quién sabe cuál es? La escápula. Dentro de la escápula tenemos 2 estructuras que se saber de memoria. La parte inferior, que se llama... No, o sea, justo la parte donde... La parte inferior, el borde o el ángulo inferior de la escápula, ¿ya? Y más arribita se palpa algo por aquí. ¿Eso qué es? Espina. La espina. ¿Por qué razón me sirve la espina y ese ángulo inferior? Porque me va a dar justo la ubicación de 2 espacios costales importantes. ¿La espina está en qué espacio? De 2. Muy bien, y en el tercer espacio, en la tercera costilla, exacto. ¿Y en la parte inferior en cuál?
En la Z. ¿Ya? ¿Eso es importante? Sí. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si alguna vez haces una toracocentesis, un reparo es difícil. Cuando tú haces una toracocentesis, ahora eso es ecógrafo y todo. Pero si no tienen la oportunidad y tienen que hacer de emergencia, un reparo que ustedes van a usar mucho es palpar el vértice inferior de la escápula y abajo de eso van a decir, por ahí puedo ingresar a hacer una toracocentesis. Ese es un reparo. Línea esquilar posterior y la parte inferior. Yo no quiero que eso sepan de memoria porque cuando les toque van a ustedes leer el procedimiento y van a acordarse. Pero al menos ahorita mi meta es que ustedes sepan claramente las estructuras torácicas. ¿Está bien? Séptima costilla. Entonces vamos a seguir. Ahora, ¿esto es importante, doctora? Sí, porque cuando ustedes empiecen a auscultar, y ya vamos a pasar a ver eso, o van a permitir, ustedes van a darse cuenta que todo eso tiene una implicancia. Ahora, eso también es muy importante. ¿Por qué esta imagen creen que es importante? Láncese. Eso sí, chicos, no hay respuesta incorrecta, ¿de acuerdo? No hay respuesta que no diga qué vergüenza, no hay respuesta incorrecta, no hay. ¿Por qué creen que esta imagen de verdad me parece muy importante? Los lóbulos, excelente. ¿Saben por qué también es importante? Cometemos el error grave, de que cuando tenemos un paciente, el paciente está echado en la cama y el médico lo examina y dice, está todo normal. ¿Ustedes creen que examinando la cara anterior, ustedes pueden decir que es normal? No. ¿Por qué? Porque eso Muy bien, ¿y qué lóbulos? Ahí está, para que mires. Miren bien esto. Miremos de forma así. Cuando tú tienes la cara lateral, eso te va a ayudar. Cuando tú haces la auscultación anterior, percusión, lo que tú quieras, solo estás examinando el lóbulo superior y medio. Quiere decir que no estás ni escuchando por nada el posterior. ¿Por qué? Porque los lóbulos inferiores están en la región posterior. Entonces, cuando tú auscultas de la cara anterior a un paciente, ¿qué lóbulos estás examinando? Los superior, en el lado derecho superior y medio, en el izquierdo, sobre el superior. ¿Qué pasó con los inferiores? Y ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es la localización más frecuente de un paciente que hace una neumonía aspirativa? Anatomía. Muy bien, ¿por qué, doctora? ¿Se acuerdan? Porque ahí empiezan, como los terminantes, por ejemplo, empieza por las fases. Luego empieza Por la gravedad. No solo por la gravedad, sino porque el bronquio derecho tiene una ubicación, la disposición anatómica. El bronquio derecho es tal cual, es como que yo imagínense que estamos haciendo una pendiente y yo boto una bolita. ¿Qué va a hacer la bolita? Va a correr por la pendiente. Entonces, el bronquio derecho es como que si yo me aspiro, es como que solo sigue el caminito y va al lado derecho. Entonces, es como seguir el camino, la ruta, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, si nosotros no examinamos la cara posterior, me ha pasado que me dicen, doctora, no ausculto nada, todo está normal. Y tú ya te das cuenta, ya lo ves al paciente, todo, y al día siguiente, todo, ¿no? Comprometido. Entonces, el examen neurológico tiene una razón. A veces los chicos piensan que no lo corroboran, pero ¿has revisado bien a tu paciente? Sí, doctora. Por alguna razón les decimos que lo sienten, que lo pongan hacia adelante. Y ahora cuando sigamos avanzando, cuando vayamos a las auscultaciones, voy a dar algunos tips más importantes, que es importante. Entonces, esta imagen es interesante, sí. Es muy interesante, porque ustedes van a darse cuenta que todo lo que ustedes hacen tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Lo que ustedes entiendan va a ser más fácil que lo puedan dominar en el futuro. Entonces, nos damos cuenta que generalmente los lóbulos inferiores son posteriores. Por eso que es importante que yo pueda a mi paciente siempre pedirle que examinarlo de esta manera. Ahora, ¿cuál es otra utilidad de esta imagen? Cuando piden placas radiográficas. Imagínense, yo sospecho que el paciente ha hecho de neumonía aspirativa, ¿no? Entonces yo a mi paciente le pido una radiografía anteroposterior. Yo veo la placa y me dice, doctora, no hay nada. Pero si tú estás sospechando, pídele también una lateral derecha. ¿Por qué? Porque tú estás viendo la distribución. Entonces probablemente lo vas a ver mejor también en una lateral derecha. Entonces esa es la razón, porque tienen que saber también que cuando pidan un examen, ¿cómo lo pido? No solo se pide, si tú piensas que hay una lesión del lado izquierdo, pues pide antero y pides lateral izquierda, ¿no? Entonces todo esto tiene una razón. Otra cosa, esta área que ustedes ven aquí, que la ven así de otro colorcito, ¿qué significa? Es el espacio donde
Muy bien. Más o menos cuánto es lo que pueden expandir. Entre 4 a 6 centímetros. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Pónganse de pie. Rápido, 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 rápido. Vamos a hacer manos, las van a poner en esta zona posterior de acá. ¿De acuerdo? Y van a tomar aire. Todo lo que... Miren cómo se sienten ahorita. ¿Cómo se sienten ahorita? Mueren de dolor, ¿no? Sí. Algunos sienten que están durmiendo, otros están cansados, tienen unas caras chicas, no por nada. Entonces, quiero que se agarren la parte de acá y van a hacer lo importante, pero concéntrense, afuera de ustedes. Van a tomar aire. Las mujeres respiramos, dicen, con el tórax. Así todas Barbie respiran. Los hombres respiran con la panza. Por eso te tengo con la panza. Pero la respiración correcta debería ser tórax abdominal, tanto para mujeres y para hombres. Los bebés respiran tórax abdominal, pero el ser humano por alguna razón lo va alterando, pero la respiración normal es esta. Entonces vamos a respirar como debe ser y quiero que vean cuánto pueden separar sus dedos de una mano de otra. Entonces van a tomar aire y van a ver cuánto pueden separar sus dedos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos centímetros? Lo ideal es que pueden separar entre 2 a 4, deberíamos hacer. Entonces vamos a ver, van a tomar 1, 2, 3, tomen aire. Aguanten, 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 aguanten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ponte 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. ¿Están listos? 1, 2, 3. Tomen todo, inflen barriga y usen tórax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué tal? ¿Cómo sienten su cerebro ahora? Eso es cierto, y lo van a sentir más la postura de una persona altera la forma de la mecánica respiratoria. Si un paciente tiene escoliosis, va a ser un tipo de insuficiencia respiratoria. ¿Qué tipo de insuficiencia? ¿1 o 2? ¿Quién dijo levante la mano? Doctora, la del fondo. ¿Quién dijo? ¿Qué tipo de insuficiencia hay un paciente con escoliosis? Acuérdense, es un problema de la caja torácica. Él no puede hacer esto porque hay un problema de mecánica en la caja torácica. Entonces, este muchachito, o sea, nadie dice que no pueda hacerlo, pero de por sí él no va a poder respirar bien. Si ustedes tienen una fractura costal, ¿qué tipo de mecánica respiratoria está alterada? ¿Es la 1 o 2? Es la 2. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Igual es para ustedes. Las posturas que ustedes toman en clase va a ser la forma en que respiran. Y aunque ustedes no lo crean, incluso creo que es en Holanda, hay un centro donde solamente hacen un tema de respiración. Y la respiración tiene una función muy importante en el cuerpo, pero otros lo desprecian. Entonces, la gente no sabe respirar. ¿Por qué creen que un paciente en crisis de ansiedad se le adormece el cuerpo? Solo porque hiperventila. Ustedes saben que un paciente por hiperventilar mucho hasta puede convulsionar. Entonces quiere decir que el aire, la forma en que respiras, tiene mucha implicancia en tu cuerpo. Así que respiremos bien, así no se van a dormir en mi clase. Por eso es que no me gusta que graben, porque después están durmiendo. Vamos a ver algunas alteraciones anatómicas, ¿de acuerdo? ¿Esta de qué les llama la atención? Vectus excavatum. Excavatum, ajá. ¿Eso qué significa, no? Que el esternón está hacia adentro, ¿no? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria puede hacer mi paciente? Tipo 2. Muy bien. Normalmente estos pacientes pueden vivir tranquilos, o sea, no piensen que todos van a tener insuficiencia. Pero en realidad, a largo plazo, si la lesión es mucha y hay alguna alteración de crecimiento, sí pueden hacer. Este paciente, ¿qué es lo que ven acá? Carinato. ¿Por qué le llaman carinato? Por el efecto de la ira, una paloma. ¿Han visto los pollos? Las palomas caminan así, ¿verdad? Entonces, por eso es que le pusieron ese nombre. Pero esto no es lo mismo. ¿Cómo se llama el tórax de un paciente
Tonel. El tonel no es lo mismo, ¿de acuerdo? El carinato simplemente es por un tema del diafragma, pero en el tonel es diferente, es un estado de los pulmones están aereados, ¿no? Entonces el paciente tiene horizontalización de las costillas y todo eso. Sigamos. Tipos de respiración. ¿Esto es importante o no es importante? Sí, claro que sí. Sí, es muy importante. Me acuerdo una vez estábamos en una guardia, incluso en una guardia, y bueno, pasaron un paciente con un diagnóstico de una meningitis, no, pasaron un paciente que era diabético como una infección urinaria. Y algo que nos llamaba la atención mucho es que el paciente no conectaba, o sea, no despertaba, le hacía hacer movimientos, el paciente no conectaba. Y eso nos llamaba mucho la atención. Entonces, esto yo sé que esto es respiratorio, pero lo importante es que lo general de un paciente para que no responda tiene que estar anterior al nivel de la conciencia, ¿no? Para que esté al nivel de la conciencia, ¿saben dónde está el centro de la conciencia en el cerebro? Tiene el nombre de una mujer. Sara. Muy bien. Sistema ascendente reticular. Sistema reticular, ajá. El Sara. Sistema ascendente. Entonces, ¿cuál es muy importante eso? ¿Y dónde está el Sara? ¿Desde qué era? ¿Sistema de qué? Actividad reticular. ¿Dónde está ubicada? En el tronco. Está ubicado en el tronco. En la tomografía, todo lo que es tronco, protuberancia, no se ve bien. No se ve bien. Entonces, este paciente empezó como una infección urinaria, pero nos llamó la atención que el paciente realmente no respondía. Después pensaron en meningitis y él tenía una respiración de este tipo. La de Biot. Cuando hay respiración de Biot, ¿dónde está el daño? Protuberancia. Protuberancia, exacto. Yo les hago una pregunta. Paciente que viene, alteración de conciencia, respiración de Biot, ¿pueden ustedes sospechar el diagnóstico? Sí. ¿Sí? Y la otra pregunta es, dicen, usted piensa que el examen auxiliar es el diagnóstico, y es un error muy grande, ¿no? Porque este paciente le pide un atomo, pero el atomo no se ve bien tronco. Si tú no sabes lo que pides, por gusto lo estás pidiendo, porque no te voy a dar el diagnóstico. El diagnóstico lo hace tu cerebro, no el examen. Entonces, este paciente le da una resonancia. Entonces, si ustedes no lo sospechan, no lo piden. Si no lo piden, no les va a ayudar en un diagnóstico. Entonces, los tipos de respiración son importantes. Mensaje que quiero que se lleve. ¿Cuál puede matar a mi paciente? Cuando yo pienso en esta y en esta. No son complicados de pensar. Cuando usted ve a un paciente, realmente es bien llamativo. Es bien llamativo. Realmente el paciente respira de una manera que es de leche y esto es muy llamativa. Porque sube y luego empieza a bajar. Silencio. Y tú lo sientes. Estás en la sala y vas a escuchar. La de Biot es muy parecido, solo que es constante, ¿no? Es rítmica y luego es un espacio de apnea, ¿no? Ahora, la de Kussmaul, ¿en qué podemos verlo? Acidosis. Bien. Es la de Kussmaul, donde como vemos un estado de hiperventilación, que puede ser acidosis metabólica, y eso es muy importante. Recuerden que estamos hablando de respiración. La respiración es muy diferente a el signo de Kussmaul. ¿De acuerdo? ¿Y ustedes sabían que el autor, o por quien pusieron este nombre, este médico es un médico dice muy brillante? Y el libro Ministerio Médico habla de este médico. Y lo habla espectacular. Habla una cosa muy bonita de este médico. Cuando puedan lo pueden ver. Capítulo 2, me parece. Habla acerca de un médico, o sea, admirable, ¿no? Realmente era académicamente impresionante. Y era un hombre muy equilibrado en todo. Éticamente, espiritualmente. Tanto así que el día que muere, él le pide que nadie ponga su nombre en su lápida, porque él dice que él no era digno de que su nombre esté escrito. Y él quiso que en lugar de su nombre se escrita un versículo de la Biblia, porque él decía que no se sentía digno. Él nunca le importó el aplauso de la gente, él nunca pensó que su nombre iba a estar en libros de texto y que ustedes iban a estar memorizando este nombre en un futuro. Y bueno, yo creo que es algo con lo que se luchan los médicos, ¿no? El orgullo, el querer sobresalir solo por sobresalir. Bien, sigamos. Ahora quiero que veamos unos videitos. Ya, la respiración normal, ya saben que es una respiración con una frecuencia de ¿cuánto? 12 De 12 a 24. Una pregunta. Si es que el paciente tiene menos de 12, ¿hay alguna razón, alguna cosa que pueda estar pasando? Sí.
Ventilación, protuberancia. Entonces es tan importante como la respiración que está más débil. Por ejemplo, en pacientes grandes quemados, la frecuencia respiratoria baja es un predictor de mortalidad muy alto. Entonces a veces cuando un paciente que está quemado, todos se centran en las quemaduras, ¿no? En la hidratación. Solo miran eso. Y dicen, pero yo estoy como bien, doctora, yo hice la quemadura del hipotesto y el paciente fallece. Y no nos damos cuenta que la respiración es un marcador de mortalidad. Entonces, la frecuencia respiratoria alta, como la baja, tiene una implicación muy importante en los pacientes. Así como la alta puede ser que el paciente va a ser fracaso respiratorio, la baja también. Entonces, es importante que reconozcan los dos valores. El tipo de respiración ideal, ¿cómo es? Costo abdominal. Tóraco abdominal. No solamente es abdominal, no solamente es torácico. Un favor, ¿puedes para correr el video? Quiero que vean este video. Mientras que iba poniendo, ¿cuáles son los signos de dificultad respiratoria? Ustedes mirando cuál creen. Mira, De arriba hacia abajo. Aleteo nasal. Muy bien, aleteo nasal es uno. Espérense. Cuando uno va así, va dando la inspección. El cambio de coloración, ¿puede haber cambio de coloración? Sí, puede. ¿Cómo cuál? Cianosis. La cianosis, ¿cómo es? ¿Es periférica, central? ¿Cómo es el problema respiratorio? Central. Muy bien. Dilo fuerte. No, lánzate, porque muchas veces le das a la respuesta, pero por alguna razón te cohibes. Si te equivocas, no hay problema. Levanta tu mano. Él está participando, él participa. Entonces, generalmente es una cianosis central, ¿ya? Entonces, sigamos bajando. Vamos a tener aleteo nasal. En los labios, ahí ponen una pausa. No vamos a ver los 7 minutos, ¿ah? Solamente vamos a poner las imágenes. Vamos a poner solo las imágenes de un bebé. No sé si pueden ver abajo, van a aparecer imágenes de un bebé, solo que bajan y vamos a ver solo las imágenes. Vamos a seguir bajando. Aparte del aleteo nasal, el cambio de coloración, pueden ver la cara, dice agónica o la cara de desesperación, ¿no? Del paciente. En pacientes con enfisema, incluso la porción de los labios. ¿Cómo pueden estar los labios? Aparte de la cianosis, hacen labios fruncidos, ¿no? El paciente ¿no? Que es en la fase del soplado en pacientes con EPOC. En vez de que tienen ansiedad, a veces diles que respiren así. Nunca lo escucho a veces cuando dicen de meditación, respiran. Hacen eso porque eso ayuda a bajar la frecuencia respiratoria. Entonces, los pacientes con EPOC saben que eso puede ayudar. Entonces, pueden tener la fase del soplador. Sigamos bajando. ¿Cómo está el cuello y la parte de las escápulas, la clavícula? Ya. Muy bien, vas a ver tirajes, ¿no? Vas a ver muy bien, vas a ver. Porque él trata de respirar, ¿no? Con todas sus fuerzas. Después te vas a ver en las costillas. Tiraje costal. Muy bien. Hacen músculos accesorios. ¿Qué más podemos encontrar? Hay algunos predictores de que el paciente no puede en poco tiempo hacer parada respiratoria. ¿Cuál podría ser? Hay algo que se llama desbalance tóraco-abdominal. Normalmente cuando tú respiras, cuando el paciente haga la respiración, si tú te miras al espejo, tú tomas aire y vas a ver cómo todas las costillas aumentan el tamaño y el abdomen también. Pero en el desbalance tóraco-abdominal haz algo diferente. Tú vas a ver que las costillas hacen eso y los músculos intercostales se meten hacia adentro. ¿Y por qué sucede? Porque están hiperinsuflando el tórax. Entonces generan una presión negativa y hay un desbalance tóraco-abdominal. Ese paciente, generalmente el desbalance es mal predictor, muy mal predictor. Ese paciente probablemente ya deberían pensar en que esté con ventilación mecánica o algo, porque es mal predictor. Es un desbalance tóraco-abdominal. Y un paciente cuando ya está en la fase más terminal, ya se está cansando, es una respiración muy superficial, porque ya no tiene fuerza, se cansó. Ahora, algo que quiero que sepan, chicos, por favor, es importante, es que cuando un paciente tiene falta de dificultad respiratoria, este paciente lo primero que hace es algo para sobrevivir. ¿Qué es lo que creen que hace un paciente para poder compensar esa falta de aire que tiene? Hiperventila, respira más rápido. Y va a hacer tres cosas, ¿no? En la lengua nasal, la boca, todo lo que ustedes quieran. Pero quiero que recordemos de que este paciente aumenta la frecuencia respiratoria. Quiero que se lleven ese mensaje. Porque nosotros tenemos un problema a veces. Cuando nosotros estamos en el hospital y tenemos pacientes, muchas veces, nosotros ya por la experiencia, no porque somos brillantes, sino porque tenemos años a veces en el hospital, nosotros viendo a un paciente podemos saber que un paciente está yendo mal. Entonces tú ves y le digo al interno, tu paciente está mal. No, doctora, satura 95, presión arterial, frecuencia cardíaca. Digo, ¿cuánto está la frecuencia respiratoria? Y nunca le toman en un minuto, porque
Le toman en 10 segundos y a veces se equivocan porque a veces, chicos, no es tan fácil tomar la frecuencia respiratoria. Les recomendaría que practiquen, porque los pacientes son gorditos, no se ve bien cómo ellos están inhalando, ¿no? Y ese paciente, ¿qué sucede? Ese paciente ya tiene frecuencia respiratoria elevada, está en 28 supongamos. En la tarde, la saturación de 95 va a caer a 92, 91, 90. ¿Por qué? Porque el paciente se cansa. Ese esfuerzo que hace por respirar se cansa. Es como que usted no ponga a hacer abdominales por horas, ¿no? Se va a cansar y de pronto ya no va a poder compensar y la saturación cae. Entonces, un predictor muy importante de fracaso es la frecuencia respiratoria, incluso antes de la saturación. Obviamente hay que poner todo el contexto, porque ves que está con ansiedad, pues eso no va a suceder, porque simplemente está hiperventilado por otra causa. Pero veces con neumonía, tengan en cuenta, cuando ustedes han internado, todo paciente que esté hospitalizado por un problema neumológico necesita frecuencia respiratoria en un minuto, ya no en 10 segundos. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. No, yo te recomiendo especialmente pacientes inestables en un minuto. Al menos de que tú ya te vuelvas muy experimentada, ¿no? Pero incluso a mí me ha pasado. Me ha pasado que en COVID yo consideraba que yo tenía así, por los años, yo miraba y creía. Y era mentira. Yo tenía un margen de error hasta de 10 respiraciones en un minuto, entonces es mucho margen de error. Y consigue con más experiencia. Entonces, eso de que el ojímetro, no. Tome el número. Nosotros en COVID tuvimos que comprar cronómetros, porque todos nos dimos cuenta de que era necesario tomar bien la frecuencia respiratoria. Entonces, todas las salas compramos cronómetros. Y otra cosa importante también fue que en la prueba de COVID, para nosotros ver que un paciente en estado de hospitalización, más que la saturación, hacíamos una prueba de caminata, que caminara 6 metros y si el paciente desaturado tenía que hospitalizarse porque era un predictor más temprano de la saturación. Entonces, esas cositas son importantes que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a ver, ¿me ayudas? Solamente quiero que veamos videos. Veamos aquí, ¿qué es lo que tiene este video? ¿Qué les llama la atención? Avanzamos a tema. ¿Qué les llama la atención? Vamos a ver, vamos a encontrar los signos de insuficiencia respiratoria. ¿Qué encontramos ahí? Aleteo nasal. Aleteo nasal. ¿Qué más encontramos? Tirajes. Miren su cuellito. ¿Miren su cuello? Exacto, muy bien. Su labiocito, ¿no? Sí. Y miren su cuerpito, vemos que está contraída. Siguiente imagen. Ahí está, lo van a ver mejor. Ahí está. El niño sale más claro. Siguiente imagen. Creo que silenciamos el video para no nos... Silenciamos ahí, sí, para que no nos... Miren aquí. Miren mejor así. Miren cómo pasa. Miren su tórax, ¿no? Miren acá. Ahí se nota mejor. Ven el supraesternal de tracciones. Por eso es que necesario que sepan cuál es el esternón. Nos van a ver acá. Y se nota, chicos, es así. Vamos avanzando. Se está volviendo claramente. Miren, parte del desbalance que les comentaba. ¿Ven cómo se hunde? ¿Ven cómo se hunde? También ustedes respiran y ¿qué pasa con el esternón? Sobresale, pero ellos empiezan a ver retracciones externales. Eso es un poco más en niños. En adultos van a ver un poco que la zona costal, ¿no? Los espacios intercostales, ¿sí? Desbalance. Miren cómo la pancita se hincha y esto, entonces es como que la pancita va a un ritmo y el tórax va a otro, ¿no? Eso sería la respiración en balance. Ajá. Eso ya lo vimos. Sigamos avanzando en otro video. Creo que ya no queda más. Dice ahí, ¿no? También fija su carita, ¿no? Generalmente es una cara de desesperación. Pero yo creo que está... Y a veces coloración clarísima. No es otra cosa. Sí, es parte de eso. Listo. Está bien. Ahí podemos poner. Eso sí, los pacientes también transpiran mucho. Tú los tocas y tienen un sudor frío. ¿Podemos poner otro video, por favor? La cianosis que hablábamos, ¿se acuerdan? Sí. Pero es cianosis central. Cianosis central. La siguiente. Vamos a hacer. No, está en... Ajá.
alteraciones de la sensibilidad, nos puede ayudar a ver si hay dolor, o no hay fracturas costales, deformidades, ¿no? Si un paciente el doctor que se ha caído, solamente con un dedo le tocas en la zona de la fractura y el paciente se va a desesperar porque el dolor es muy intenso. Entonces, esas son cosas importantes. Entonces, la palpación nos ayuda a ver dolor, deformaciones y el enfisema. ¿Qué significa el enfisema? El enfisema es cuando hay fuga de aire hacia la zona del tejido cerebral subcutáneo. Y cuando tú tocas, es como si te tuvieras burbujas debajo. Tú tocas y sientes burbujas. Esa sensación es bien importante que la sepan reconocer, porque la van a ver que no muchas cosas les va a servir. Cuando encuentras aire a la palpación, ¿ya? Entonces, cuando tengo pacientes que por alguna razón han hecho un enfisema, por ejemplo, pacientes que han hecho una mediastinitis, diferentes cosas, ellos vienen a superar y tú tocas el pecho y sientes. O pacientes con una asma severa, pacientes que por alguna razón tienen neumotórax, pueden hacer. Entonces, eso es peligroso, sí, porque ese aire que está fuera de los pulmones, ¿qué va a hacer? Va a impedir que el pulmón pueda expandirse. Entonces, incluso cuando es mucho, eso tiene que haber una intervención. ¿Cómo lo puedo diagnosticar tocando? Entonces, imagínense esto. Imagínense que tiene un paciente que tiene por asma. Doctora, viene tosiendo así, desesperadamente. Y en eso tú lo evalúas, tú ves que la saturación cae, tú lo estás derivando a tu centro de salud. Y tú tocas el pecho y sientes burbujas. Tú puedes decirle, digamos, paciente con asma severa que está haciendo un enfisema pulmonar. Entonces el paciente ya sabe que tiene que entrar a tal cosa, entonces el médico ya sabe, examen físico. Entonces es importante la palpación, ¿de acuerdo? Sigamos. Y bueno, este es el ejercicio que ustedes han hecho, ¿no? Para ver un poco la pulsación. Esto puede variar mucho, sí, ¿no? Personas adultas mayores, entonces tampoco es que es una regla que ahora van a ir por ahí y van a decir, tu tórax no expande, pues nos van a ir haciendo, porque puede variar con muchas cosas. Pero en ustedes que son jóvenes, en teoría, su tórax debería expandir. Cuando una vez hicimos una actividad, hemos medido el flujo respiratorio de varios pacientes y nos hemos dado cuenta que pacientes jóvenes no llegan a la meta. Entonces, si alguna vez así por ejercicio quieren comprarse un inspirómetro incentivo y hagan el intento. Ya, aquel que haga, bueno, no me pueden engañar, pero les aseguro que ustedes a la primera no pueden elevar las 3 bolitas en el inspirómetro incentivo. Entonces, son jóvenes y tienen un problema en la capacidad ventilatoria. ¿Por qué? Por la postura, porque no respiran bien, porque sus respiraciones son súper superficiales, o sea, no saben respirar. Ese es el problema. La palpación, bueno, ya la saben. Ahora, doctora, ¿me puede servir en algo la palpación? Pues sí, te va a ayudar a ver las 3 cositas, ¿no? La sensibilidad, dolor, o si es que hay burbujas, ¿no? Ahora, ¿para qué no te ayuda la palpación? Algo que me parece importante de todo esto es hablar de las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales sí es algo muy importante. ¿Qué son las vibraciones vocales? ¿Cómo se producen? ¿Quién me puede ayudar? Ondas sonoras transmitidas por los órganos sólidos. Perdón, no te entendí. Ondas sonoras transmitidas por los órganos sólidos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si es que yo hago esto, eso es transmitir un sonido, o sea, cuando yo golpeo una estructura, Que rebote. de rebote. Sí. ¿Ya? Se expande toda la cabeza. Lo que pasa es que cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales, al momento de contraerse, eso genera una vibración. Esa vibración es transmitida por todo el pecho y normalmente se siente. Más que todo porque es aire, ¿no? Y igual en el sólido también se podría transmitir esa vibración. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque les va a ayudar a entender por qué algunos tienen vibraciones aumentadas y otros no. Las vibraciones vocales es la transmisión, pero sí es cierto, sobre los conductos. Entonces, por ejemplo, cuando una vibración vocal llega, o sea, se transmite por los conductos. Mejor ahorita les voy a explicar cuando lleguemos a un estado comparativo de las vibraciones, pero quiero que recuerden bien palabras vibraciones vocales. Una de las cosas más importantes que quiero que ustedes recuerden, ¿ya? Tanto la auscultación como la palpación, porque se puede también ver vibraciones vocales auscultatorias. Entonces, las vibraciones vocales pueden estar alteradas. ¿Cómo puede examinar el paciente? Pongo las 2 manos en su tórax, en el body 33 y voy por la 33. ¿Alguien que pueda venir aquí? ¿Que le gustaría? ¿Puedes venir? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, generalmente, cuando ustedes examinan a un paciente, ponen las 2 manos así y le dicen, ¿puedes ir 33? Otra vez. Luego abran así para palpar la parte de los costados, 33 otra vez. Eso es muy importante y lo van a hacer con su estetoscopio igual. Y lo van a hacer de
que ver también, tienen que ver los segmentos que están en la zona de costado y en la parte anterior, ¿ya? Eso es importante. Las vibraciones vocales pueden proporcionar algo interesante. Después les voy a decir por qué, ¿ya? Miren esto. Solamente viendo vibraciones vocales, solo vibraciones vocales, tiene en la neumonía una especificidad de ¿cuánto? 100%. Por eso es importante, ¿de acuerdo? Sensibilidad no tan alta, pero especificidad 100%. Y bueno, en derrame pleural, personalmente en derrame pleural, solo con vibraciones quiero que recuerden, vibraciones vocales en neumonía es importante. Percusión. Saben que la percusión es que usas el dedo medio sobre el dedo índice de forma perpendicular. Ahora, esto sí, ¿cómo debe ser el sonido en la percusión normal del tórax? Sonoro. Muy bien, sonoro. Todo lo que sea fuera de eso, prendo mi alerta, ¿verdad? Ahora, doctora, que sí es cierto que puede variar un poquito. Por ejemplo, tú tienes que percutir en los espacios intercostales. Si tú vas a percutir sobre los huesos, pues ¿cómo va a sentir? Entonces procura hacerlo en el lugar correcto. Segundo, si un paciente, por ejemplo, es muy musculoso, pues va a alterar un poquito. Si una persona es muy gordito, va a alterar un poco. Entonces lo que dicen ahora, la percusión, su sensibilidad no es tan importante. Personalmente, casi no percuto todas, pero es importante que lo sepan, porque en qué cosas sí me ha servido mucho. Cuando yo quiero descartar mi tórax, por ejemplo. Entonces sí, y por ejemplo, cuando no tengo otra forma para ver derrame pleural también me ayuda mucho. Entonces, cuando no tenemos ecógrafo, eso nos ayuda mucho para hacer los procedimientos. Entonces, vamos a ver un poco acá. ¿Se acuerdan que al inicio hablamos de la anatomía y todas esas cosas? Que era importante, pues ahora va a ser más importante. ¿Quién le gustaría explicarme esta imagen de aquí? Y explicarme cada espacio. No se preocupen, yo sé quién va a hacernos. Va a ayudarnos. Y están todos nerviosos. Ahora sí. Ya sé, mi amigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Detrás de la chica de color rojito. ¿Me ayudas? Sí. ¿Dónde está eso? Ayúdame un poquito, porque está todo casi, que no es muy difícil. Quiero que me vayas a explicar estas líneas, ¿no? Esta imagen. Anatómicamente, ¿cómo lo describes? Bueno, a ver, aquí que tenemos, como dicen, ¿no? Percusión. ¿Ya? Eso podemos verlo más, ¿no? En la gente. Y bueno, ¿qué dice, no? De 4 a 6 centímetros descienden las bases con inspiración. Entonces vamos a realizar esta maniobra de esa manera. 1, 2. Y luego, aquí todas las imágenes, en la parte anterior, donde vamos a presentar, ¿no? Vamos a ver la rapidez cardíaca. Eso es en esta zona. Y luego también el timpanismo, en la zona. Luego en la parte posterior vamos a ver que a nivel de la décima costilla vamos a ver una matidez de las bases pulmonares, y esto sería los hallazgos percutorios normales, lo que serían las distintas áreas ecográficas del tórax. Yo lo saco porque era sido mi alumna, ha sido muy buena alumna en el curso anterior. Yo sé que está atento a la clase. Entonces, muy bien, un poquito de las estructuras. Esto es importante porque lo que hemos visionado todavía nos va a servir. Tenemos en la parte superior unas zonas que deberían ser muy aisladas, son los vértices. Y los vértices se le llaman los campos de Crohn. ¿Cómo lo voy a delimitar? Pues otra vez, lo mismo que les digo. ¿Cómo se llama este hueso? La línea de acá, superior a la clavícula, ese es el espacio de Crohn. Entonces, esto de acá que ustedes ven, que cruza esta línea, este de acá, es el espacio de Crohn. Ustedes en teoría van a percutir y es una zona que debe ser muy sonora, ¿ya? Porque son los vértices pulmonares. Luego vamos bajando y yo les dije algo importante, la sexta costilla. Generalmente en la zona anterior, los pulmones llegan hasta la sexta costilla.
Por eso ahí dice sexta costilla. ¿Está bien? ¿Sí? Debajo de la sexta costilla, generalmente, ¿qué voy a encontrar? En el lado izquierdo, el espacio de trabajo, y en el lado derecho, matidez. Porque ¿qué estructura va a estar? Hígado. Ahora, en el lado izquierdo, yo voy a encontrar lo que usted dice, espacio de trabajo. ¿Qué es el espacio de trabajo? El fondo del estómago. Mentira. Es timpánico. ¿Y qué es un espacio? Eso tienen que saber por límites, ¿sabes? Eso lo va a preguntar. Entonces, tienen que saber ahí los límites. Ese espacio es muy importante, porque cuando ese espacio se altera, puedes pensar que puede haber un derrame pleural, que puede haber una esplenomegalia, que puede haber un cáncer pancreático porque hay un crecimiento del páncreas o una hepatomegalia muy marcada. Entonces, el espacio pleural es un espacio que generalmente debe ser timpánico, y cuando eso se altera, tienes que preguntarte por qué. Entonces, por eso ese límite de sexta costilla. Y en la zona posterior, décima costilla. ¿Por qué? Porque hemos visto que los lóbulos inferiores están adelante o atrás. Atrás, ¿no es cierto? Pues décima costilla. ¿Qué quiere decir? Cuando un paciente respira, normalmente va a descender 4 a 6 centímetros en la zona posterior, que sobre todo es más en la zona posterior. Por eso ustedes ven acá que dice matidez y puede descender un poquito más. Acá dice, ¿no? De 4 a 6 centímetros. Muy bien. Ahora, la matidez cardíaca, generalmente, ¿en qué parte está? Pues está en el tercer espacio. ¿Se acuerdan que hemos hablado de 3? Primero, ya vamos hablando de 3 reparos anatómicos. El tercero, que es de matidez cardíaca, y en la parte posterior, ¿con qué corresponde la tercera costilla? Con dedos. Ya, de 2. ¿Y con qué parte de la escápula? La espina. La espina. Y de la parte, y luego vimos que hay otro reparo. La parte inferior de la escápula, ¿qué número es? 7. Y un poquito menos, el C6, en la parte de adelante. Que estoy hablando, chicos, de la parte de las costillas. ¿Ya? De repente estoy confundiendo por ahí, estoy hablando de las costillas. Corresponde a qué número de costilla. ¿Ya? ¿Sí se entiende? No los he confundido, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces hablamos que séptima costilla va con el vértice de la escápula, tercera con la parte de la espina, ¿no? Y la parte anterior, generalmente con la sexta, va a ir la parte inferior de los pulmones. Muy bien, vamos a ver. La submatidez. La submatidez lo que te dice es que es como un limbo entre la parte sonora y la parte mata. En teoría, está justamente en esa parte entre la quinta y sexta costilla porque estás pasando hacia el hígado. Entonces te dice que vas a encontrar una variación. Pero bueno, yo no soy muy exquisita con eso porque en realidad, o sea, lo dice el libro, pero no. O sea, yo generalmente, chicos, les voy a preguntar cosas que tienen con mucha alta sensibilidad y especificidad y que sea bastante útil. En la práctica, la verdad es que distinguir mucho entre matidez y submatidez no se hace mucho y no es muy práctico para esto. Entonces, por esa razón que tampoco no les voy a estar con esas cosas tan específicas. Muy bien, hallazgos percutores en enfisema. Solo razonando, ¿qué creen que encontraría en un enfisema? Levanten la mano y me dicen uno por uno. ¿Qué encontrarían en el enfisema? En la inspección, ¿qué encontrarían en el enfisema? Muy bien, pero levanten la mano, ¿de acuerdo? Muy bien, encontraría un tórax entonero. ¿Cómo lo describirías? ¿Ya? Un aumento de diámetro anteroposterior sobre el... Muy bien, pues expandida, un aumento generalmente anteroposterior, ¿no es cierto? ¿Cómo estarían las costillas? Más horizontalizadas. ¿Qué me quieres decir? Que por ahora las vibraciones vocales están disminuidas. Muy bien, estarían disminuidas las vibraciones vocales. Y no veo hipersonoridad. Muy bien, porque está aireado. ¿Se dan cuenta? Ustedes razonando pueden llegar a concluir. ¿Por qué? Porque ya saben de que es un paciente que el enfisema funciona y pueden ir razonando. Muy bien, chicos. Pero vamos a ver si dentro de la respuesta correcta o solamente se han equivocado. Hipersonoridad, sí. Descenso de los gases pulmonares, eso nos faltó, ¿no? Pero es un pulmón aireado, ¿qué va a pasar? Pues, horizontalización y descenso de las bases. Descenso de la matriz hepática, obvio, ¿no? Tenemos disminución de la expulsión respiratoria, que es, va a haber disminución. ¿Y qué más significa eso? Que el paciente al respirar tampoco va a bajar más de lo normal, porque ya son tórax expandidos, o sea, ya la elasticidad ya está alterada. Y la ausencia de matidez cardíaca, eso también es importante. ¿La matidez cardíaca dónde se podía percutir? Muy bien, entonces tú esperas que cuando percutas ahí encuentres mate. Y en un paciente con enfisema, ¿qué esperarías? Ausencia. Pero todos razonando, ¿está bien? O sea, ustedes no son hiperaireados, pues no se va a sentir bien.
Ahora, la matidez fisiológica está en qué espacio? La matidez fisiológica. Derecho. En el sexo. ¿Por qué? Por el hígado, ¿no es cierto? En el lado anterior. Y en la parte anterior izquierda, ¿en cuál está la matidez fisiológica? Tercer espacio. Todo razonando. ¿Y ustedes saben por qué? Porque es el corazón, ¿no? ¿Cierto? Y del lado derecho, porque es el hígado. O sea, no hay muchas cosas que ahí vean. Veamos. El timpanismo fisiológico, ¿dónde lo puedo encontrar? Espacio de trabajo. Muy bien. Pero patológico, ¿en qué puedo encontrar el timpanismo? Derrame pleural. No. El derrame pleural es agua. El derrame pleural que Neumotórax. debo escuchar. Neumotórax. Neumotórax, todo lo que es aire. Todo lo que es aire. Recuerden, chicos, agua es mate, pero lo que es aire va a ser de esa manera, va a ser que puedo encontrar timpánico. Por eso en la barriga, ¿cómo es en la percusión? Timpánico, porque hay aire. Entonces, en tórax, cuando encuentro eso puede ser neumotórax, bulas, cavernas, ¿no? Tengan cuidado cuando preguntan en pacientes adultos mayores, porque si yo tengo una bula y ustedes son toscos, pueden causar un neumotórax solamente por hacer esto. Hemos tenido pacientes que les dicen, hay que hacer palmoterapia, hacen palmoterapia y la persona viene mal porque rompen una bula. Entonces los viejitos son muy delicados. Entonces tengan mucho cuidado cuando tratan con viejitos al examinar. Bien, ¿cómo se forma eso? Porque no entendí, son golpes de aire. Sí, hay diferentes formas. Una de las formas son congénitas. Tú naces con eso. Por ejemplo, un caso clínico que es así, para que tú la respondas en primera. Paciente que está haciendo, por ejemplo, estudiante de medicina que está en campeonato jugando fútbol, le queda un pelotazo en el tórax y de pronto tiene dificultad respiratoria. Y tú vas una bula rota. Eso es anatómicamente. El paciente nació con bulas. Ahora, dicen que las bulas también se pueden generar después, pero la causa más frecuente es que tú naces con eso. Son bulas congénitas. Ahora, nunca nadie sabe porque tú tomas placas más, ¿no? A menos que te pida la universidad. Nunca lo saben. Y las otras formas es que pueden ser consecuencias como las infecciones de, por ejemplo, el tema de las infecciones por tuberculosis, ¿no? Que por gran tamaño pueden generar bulas. Porque hacen bronquiectasia, si son de gran tamaño, y esas bronquiectasias pueden romperse, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Ahora, vamos a ver. Pasemos aquí. La matidez. Matidez fisiológica es ¿en dónde? A partir de Sexto. y tercero. Pero ¿qué sucede si lo que es fisiológico se altera? ¿Qué es el signo de Joubert? De Joubert. Si lo ven, está acá en este cuadrito. Dice, la matidez se puede alterar. Por ejemplo, si es que yo, por ejemplo, tengo un paciente que tengo lo normal, ¿no es cierto? Por ejemplo, la matidez está más arriba, no está en el sexto, yo lo veo que está desde el cuarto. ¿Qué puedo pensar? Que algo está ocupando ese espacio. Probablemente, ¿qué puede ser? Derrame, una teletasia o una condensación. Todo lo que genere como un efecto de masa va a generar eso. Lo más importante acá, recordar derrame. Dentro de lo patológico, quiere decir cuando la matidez desaparece. ¿Cuándo podría desaparecer la matidez en el sexo? ¿Qué pueden ustedes pensar? No busquen la respuesta, simplemente razonen. ¿Por qué razón? El hígado ya no lo palpo mal. ¿Qué puede ocupar ese lugar para que ya no palpo mal? Líquido. Aire. ¿Y cómo puede haber aire? Ya, como que de repente, pero acuérdate que hay algo importante. Generalmente el diafragma siempre va a limitar un poco. Es difícil que baje mucho. Ahora, en el enfisema dice que puede haber una ausencia por el enfisema, porque baja un poquito. Entonces puede ser, pero hay otra causa más importante. Cuando las heces intestinales suben y cubren la parte superior del hígado. Eso no debería pasar. Y cuando eso pasa, imagínense eso, viene un paciente con dolor abdominal. Dolor abdominal. Por ejemplo, les cuento un caso que hemos tenido esta semana. Él es un niñito, bueno, le digo niño porque tiene 26 años, pero le digo niño porque él tiene él por un problema de hidrocefalia, es como un bebé, ¿ya? No se ha desarrollado, es pequeñito, ¿no? Ingresa a hospitalización con el diagnóstico de una hemorragia digestiva, una cosa así. Y el paciente nos llama la atención algo. Él tenía una barriguita distendida, taquinéico, y nosotros vemos al examen físico, tenía aquí timpánico. No se palpaba el hígado, timpánico. Y cuando le palpabas había dolor, signo de Joubert, fiebre, ¿qué es eso? Perforación de víscera. Es una posibilidad. Entonces el paciente que tiene, no necesariamente cuando hay dolor, cuando no hay, tú puedes pensar que hay una suboclusión algo, porque algo se está interponiendo en esa zona. La intestinal tiene su
lugar, pero para que esa asa suba acá, o para que el aire suba hacia el vértice. Porque acuérdense, ¿el aire dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Siempre va hacia arriba. Entonces, para que el aire salga hacia arriba, quiere decir que se ha perforado la víscera y está ocupando la zona donde está el hígado. Entonces, dolor, signo de Jover positivo, fiebre, perforación de víscera. Ese paciente le entra en una sala de cirugía, aunque no tengas tomógrafo, debería tener. Ni siquiera es un de ¿Quién le ayuda? ¿Qué es el signo de Jover? No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien porque tú has explicado, está muy bien, has explicado cómo se da. Está muy bien. Perforación de víscera. Pero cuando hablamos de signo, es lo que tú encuentras en el examen. Acuérdate que tú tienes signos y síntomas. Los síntomas son lo que el paciente refiere y el signo es lo que tú encuentras. Lo que tú me has explicado es la explicación de cómo se ve el signo. Pero el signo yo sé que tú me puedes explicar. ¿Cómo sería el signo del examen físico? No, déjenle a él. ¿Qué encontrarías en el examen físico? Si no encuentro hematidez, encontraría timpanismo. ¿En qué área? Más o menos, excelente. Muy bien, ese es el signo. Cuando yo encuentro timpanismo debajo del espacio intercostal, debajo de la parte del hipocondrio derecho, sexto espacio intercostal. Ese es el signo. Muy bien. Entonces, ese es el signo de Jover. Y generalmente, acuérdense que un signo solo no se diagnostica. Tampoco no van a ir, por ejemplo, por aquí. Lo que pasa es que se ve extendida el estómago. No. Acuérdense que todo es clínica. O sea, no es que un signo te hace todo. Es clínica. Si yo tengo un paciente que tiene signo de Jover positivo, dolor abdominal, el paciente de estreñido 5 días y tiene aparte de eso dolor, fiebre, al toque, ¿no es cierto? Pero si es que no, tampoco nos estén lanzando, por favor. Todavía graban, no se trae. Se ve, la barriguita, ya vamos a pasar para la parte abdominal, pero a ese bebé se le ve su barriguita era así hinchadita y al comienzo pensábamos que era un tema de posición porque tenía la escoliosis marcada, eso te altera, pero en realidad su pancito estaba todo hinchadito. Muy bien, sigamos entonces. La auscultación. En la parte de la auscultación vamos a ver ¿qué es la auscultación? ¿Qué es la auscultación? Donde yo por medio del estetoscopio puedo escuchar exactamente el paso del aire, ¿no? Entonces esto es importante porque tenemos que entender, para entender cómo se altera cada ruido, cada cosa que yo voy a encontrar aquí, tengo que entender cómo funciona. Entonces en la auscultación tenemos, por ejemplo, vamos a hablar del murmullo vesicular. ¿Cómo es el murmullo vesicular normal? Primero, los tiempos. ¿Quién dura más, la inspiración o la expiración? ¿La qué? Inspiración. Generalmente la relación es de 1 a 2. 1, 5. Ustedes me dicen que la inspiración dura más. Entonces cuando yo respiro, cuando yo respiro, ¿qué hago primero? Inspiro. Entonces, ¿cuánto más dura la inspiración? 3. Entonces la relación sería 3 a 1, exacto, o 4 a 1 más o menos, ¿ya? Ahora, la intensidad de una vibración de los murmullos que yo voy a escuchar en un paciente normalmente es suave. Justo ahora tengo un estetoscopio, pero bueno, no vamos a hacer entonces. Vamos a ver. Entonces, porque ustedes tienen prácticas, tienen taller de prácticas. Sí. Ya listo. Pero ustedes se van a hablar de ustedes. Pero Ya lo hicimos. si alcanza el tiempo, vamos a hacer. Sí, tenemos en práctica. Entonces, la intensidad es suave, la tonalidad es baja y lo importante es siempre evaluar todo el tórax. ¿Dónde se escucha mejor? Dice en especial en el dorso y en las bases. Ahora, tenemos una respiración laringotraqueal o bronquial. En ese caso, generalmente es expiratoria, es soplante, ruda, es elevada. ¿Y dónde lo escuchas mejor? Sobre la tráquea o en el cuello. Normalmente tú puedes escuchar eso aquí. Pero cuando tú escuchas eso, en esta zona de acá, me dices que es otro tipo de respiración, ¿no? Vamos a ver. Entonces, lo que yo debería escuchar normalmente, ¿qué debe ser? El murmullo. ¿Puedo escuchar esta respiración, que es la respiración laringotraqueal-bronquial? Sí lo puedo escuchar. ¿Especialmente en dónde? Cuello, Tráquea, ¿de acuerdo? Hasta ahí está muy bien. Eso es lo normal. Vamos a ver a los cuando alguien hace el examen físico, ¿eso es cuando?
Murmullo pasa bien en ambos campos pulmonares, no ruidos agregados. Cuando alguien pone no ruidos agregados, ¿qué ruidos se requiere que no están agregados? ¿Qué más? Sibilantes. Todos estos. Sibilantes, los rómulos, estertores, estertores, estertores finos, ¿cierto? Eso también es algo que podemos tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que yo les mencionaba que a un paciente para revisarlo, auscultarlo, debo auscultar la cara anterior y en la cara posterior. Los pacientes que son, si alguien aquí quiere ser geriatra, los pacientes viejitos tienen todo otro tipo de anatomía, es otro tipo de examen físico, todo. Los pacientes que son viejitos, ellos solamente por estar echaditos pueden tener sonidos parecidos a los crépitos. ¿Y por qué? Porque ellos, su relaxación pulmonar es muy pobre. Entonces, en esos pacientes, siempre cuando ustedes van a examinar pacientes que están hospitalizados, siéntenlos. Eso yo aprendí de mi jefe, pero nunca lo había tomado valor hasta que uno estudia, ¿no? Entonces, siempre el paciente le hace como una psicoterapia suavecita, ¿no? Antes de escuchar. Porque trata de liberar cualquier ruido agregado que no es patológico. Entonces, siempre lo siente y un poquito, porque el paciente al estar mucho tiempo echado puede tener alteraciones ventilatorias, especialmente adultos mayores. Entonces, la clasificación tenemos los sibilantes, tenemos los estertores, tenemos dentro de los gruesos y los finos. Entonces aquí ya vamos a terminar la parte respiratoria, vamos a dar un break, ¿ya? Eso les pasa por comer en la clase, está con la marea alcalina. Ya. Entonces, dentro de la auscultación, ahora vamos a escuchar unos ruidos para que sepan más o menos discriminar a qué nos referimos con sibilantes, con toques, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos los sibilantes. Los sibilantes son esos sonidos que son musicales, ¿no? Generalmente son inspiratorios o expiratorios. Muy bien, son expiratorios. Entonces, al ser expiratorios, ¿y qué significa cuando yo escucho sibilantes? Que la luz se ha disminuido. El área conductiva se ha disminuido la luz. Está disminuida la luz, ¿en dónde? Muy bien, esa es la vía respiratoria, pero no es en el cuello, ¿de acuerdo? Cuando es en el cuello se llama otra cosa. ¿Cómo se llama? Estridor. Cuando es en la parte, ¿no es cierto?, de los bronquios, el paciente puede tener sibilantes. Y la razón es porque por alguna razón, como por ejemplo, ¿en qué enfermedad hay sibilantes? Asma. Entonces se dice que las paredes, al verse por alguna razón, las paredes va a disminuir el diámetro de la luz y el paso del aire en ese diámetro disminuido va a dar lo que es el sonido de los sibilantes, ya que son sonidos así como un silbido, ese sonido musical. Pero luego tenemos también los estertores, que generalmente, porque miren lo que dice acá arriba, es música asociada o con obstrucción, ya, generalmente son continuos, predominantemente expiratorios. ¿Por qué hace esta hincapié? Continuos. Porque los pacientes adultos mayores yo podría incluso encontrar sibilantes, pero que duran poco tiempo y desaparecen. Y eso me causa gracia porque les interno pobrecitos. Dicen, doctora, ¿tiene sibilantes? Lo vamos a revisar, no tiene nada. Porque el paciente ya se sentó, tosió, todo, entonces ya no tiene. Entonces el pobre piensa que siempre está loco, ¿no? Pero no es así. Entonces, es porque puede cambiar eso. A mí más que me importa el sibilante, simplemente que sepan que hay sibilantes. ¿Ya? Eso de tonalidad, más que nada sibilantes que son expiratorios y punto. En la parte de estertores, vamos a ver qué dice la definición. Es por la presencia de ¿dónde? Y alveolos. ¿Está claro? Especialmente quiero que recuerden la palabra alveolos. Aquí, por ejemplo, ¿qué dice? Obstrucción, continuos. Y acá, sobre todo, ¿dónde es el problema? En las vías respiratorias, bronquios y todo eso. Pero aquí abajo, estertores es en dónde? Alveolos. Generalmente es por un despegamiento alveolar. ¿Y cómo se da eso? Cuando encontramos que hay pus o moco en esa zona. ¿Y qué puede causar un pus o moco en esa zona? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, generalmente, el murmullo vesicular, cuando aparecen los crépitos, es sinónimo de neumonía. Pero van a ver que no solo neumonía, ahorita les voy a mostrar otra cosa más. Ahora,
tenemos burbujas gruesas, medias y finas, los sucrepitantes. De acuerdo a eso uno puede pensar cuál es la causa. Generalmente pacientes que tienen fibrosis pulmonar y pueden tener crépitos, pero ellos se llaman crépitos tipo velcro. Entonces son burbujas muy diferentes. Entonces, y el está tranquilo. Tú la ocultas y ves sus crépitos velcro. Es un paciente que tuvo secuela de otras enfermedades. Entonces, es un paciente que es una secuela, no es una neumonía. Pero esos crépitos húmedos que tú escuchas es neumonía. ¿Por qué húmedo? Porque hay inflamación. Y ya cuando ustedes hagan la práctica van a poder empezar a diferenciar. Me parece que en el video también vamos a encontrar esos números. Muy bien. Otra cosa importante. Hablemos de los roncos o roncantes. Mejor vamos a hablar tal como roncantes. ¿Ya? Y esto sí quiero, bueno, lo van a anotar porque si no se van a perder. Los roncantes, hay algo importante que lo diferencia, ¿no? Es la movilización de secreciones y que puede cambiar con la tos. Exacto. Entonces es cuando hay secreciones en las vías respiratorias, como los bronquios, pero eso es la movilización de secreciones y eso puede desaparecer con la tos. Ya los roncantes. Muy bien, vamos a continuar. ¿Me ayudas con el videito, por favor? Vamos a ver, dice, el paralelismo a la evaluación de las lesiones vocales. ¿Se acuerdan que hablamos de las lesiones vocales cuando hicimos el examen de palpación? Quiere decir que las lesiones vocales también se pueden examinar en la auscultación. ¿Y cómo se hace? Sencillo, le pongo el estetoscopio lo mismo y le digo que 33 y ausculto igual como puse las manos, igual en la zona lateral, la zona. Normalmente todo debe ser simétrico entre uno y otro, ¿de acuerdo? Cuando hay una simetría, pensamos que algo está pasando. Ahora sí. Ahora ese sí vamos a verlo completo. Pero ahí lo van a escuchar, no se preocupen. No, ya sé que escuchamos un audio de WhatsApp. Ahí hace mal un clic y nos enteramos. UPO video. Se ha metido algo en la boca.
En pacientes nosotros hemos tenido, sí, por ejemplo, un caso interesante. Llegó un paciente y bueno, este paciente vimos que me dice, doctora, estaba como que saturando, pero revisamos pulmones y pulmones pasaba bien el neurólogo. Bien. ¿Qué había pasado en el paciente? Que había tenido un impacto cerebral, tenía macroglosia, que estaba hecha y la lengua hacia atrás. Entonces le pusimos simplemente como un tubito de magia y el paciente empezó a respirar súper bien. Entonces, ese examen físico, no todo es neumonía, entonces escuchen, miren, ¿no? Y así vamos, por favor. Generalmente el frente pleural, chicos, ustedes lo pueden sentir, o el roce pleural, se pone la mano acá y se rasca así, la mano. Sóbense, así, ligerito. ¿Sienten ese ruido de su oído? Algo así supuestamente. El exterior, que no saben, siguen avanzando. ¿Tanto estridor? No, eso no está ahí, escuchen. Pero eso es de macizo de neumonía. Los críticos, ¿dónde se daban? En el espacio. Era como que había una separación entre esas paredes que estaban ocupadas por moco, ¿no? Las estaciones de ruido. El paciente se sabe y son las secreciones en los bronquios. En todos no hay cambio. ¿Tenemos alguno más? Creo que no, ¿no? Es el último, ¿verdad? Gracias. Hay otro video más, me parece. No, el de abajo no. Tienes el de YouTube y es el grandote también. Aunque el de abajo es suficiente. Es suave, tonalidad baja, ¿no? Aunque el otro se escucha mejor. El otro es más grave también. Ya. Ahí lo tenemos pausa. El otro yo creo que está muy bien. Ahora, pasamos a las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales pueden tener alteraciones, sí. Pero antes de pasar eso, recordemos que las vibraciones vocales es el paso del sonido sobre, no solamente es, ya, ahorita de la última imagen lo vamos a explicar. La auscultación de la voz. La auscultación de la voz puede verse alterada, sí. Cuando yo escucho, lo normal es que cuando yo ponga el estetoscopio y escuche la voz, yo no debo escuchar con tanta claridad, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo de pronto escucho una voz resonante, así como si estaría bajo, no sé, un parlante así, que tiene como, cuando estuvo había interferencia, pero era resonante, algo parecido? Eso hablamos de una broncofonía. También tengo la tutoriloquia, que es cuando escucho con mucha claridad. Luego tenemos la tutoriloquia ásara, que es la voz cuchicheada, y tenemos la egofonía, que es la voz de carro. Generalmente esos son los equivalentes de las alteraciones que yo puedo encontrar. Puede verse en algunas enfermedades alteradas, sí. Lo más importante es saber que puede haber variaciones en la auscultación de la voz. ¿Qué es lo normal? Que la voz no se escucha con claridad y se distingue las vocales. Quiero que veamos esto, y para mí este cuadro es uno de los resúmenes más importantes. Quiero que vean ahí las vibraciones vocales. ¿Cuál es la única que tiene
aumento en las vibraciones vocales. Síndrome de condensación con bronquio permeable. ¿Se dan cuenta? ¿Y la especificidad de cuánto? 100%. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando al pasar el sonido, ¿no? Al transmitirse el sonido, inclusive por esas estructuras que son respiratorias, que son los bronquios, al llegar y toparse con la zona de los alveolos que están llenas de pus, eso va a generar que las vibraciones estén aumentadas. Entonces, ¿por qué razones que solamente ahí están aumentadas? Porque es el paso del aire por todo lo que es la vía respiratoria también, que se transmite y va a chocar contra el consolidado. Y eso va a hacer que aumente el sonido de las vocales. Pero en la matidez no es eso. O sea, la matidez no es que va a pasar por las vías respiratorias en sí, sino que la matidez, o mejor dicho, el derrame pleural es un líquido que va a generar como una interfase entre tu estetoscopio y esos tubos que están transmitiendo el sonido. Es por eso que en una matidez, a pesar que el voz es más sólido que el aire, ¿qué va a generar? Que no se transmite, porque va a generar una separación entre tu estetoscopio y donde se transmite. Y lo mismo pasa en todo, ¿no? Por ejemplo, en la atelectasia, la atelectasia, lo que pasa es que la atelectasia es igual, es un área donde prácticamente no ingresa el aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué va a impedir? Va a haber vibraciones disminuidas. Esto es importante, sí, porque quiero que vean algo. Paciente, ¿no? Que está en sala de hospitalización y de pronto yo lo empiezo a hablar. Mi paciente, yo veo doctora que está con dificultad respiratoria, yo lo escucho y siento que hay matidez en base de tórax derecho. Entonces, ¿cómo sé que hay matidez? ¿Cómo sé que no es? Porque, a ver, matidez en base de tórax derecho, ¿qué me puede causar matidez en base de tórax derecho? Derrame pleural, ¿qué más? Sangre, todo lo que genere líquido, cualquier cosa. Ya, un tumor, ¿qué más? Neumonía. Una atelectasia también. Entonces, si yo tengo mate por atelectasia, tengo mate porque tiene derrame, tengo mate porque puede ser neumonía, ¿cómo puedo diferenciar entre los tres? ¿Cuál me podría ayudar? Vibraciones ¿Qué buscaría lo que he hecho? Relaciones. Vibraciones vocales. Si tiene vibraciones vocales aumentadas, ¿qué pensaría? ¿Pero qué tipo? ¿Cuál es el único que tiene vibraciones vocales aumentadas? Síndrome de condensación. Y la consolidación es sinónimo de neumonía. Entonces, por eso es que las vibraciones son importantes. Todos pueden tener disminuidas, pero la neumonía está aumentada. Entonces, siempre recuerden eso. Entonces, en las vibraciones es muy importante que sepan evaluar y que lo evalúen bien. Entonces, por ejemplo, yo veo a veces que me hacen el examen físico en las historias y no ponen vibraciones, porque no evalúan vibraciones, solo murmullo. Y ya está. Tenemos que ver que hay vibraciones, porque es lo que nos puede ayudar mucho en la diferenciación entre los diagnósticos entre uno y otro, ¿verdad? Obviamente, si yo tengo a la percusión, timpanismo o hipersonalidad, ¿qué puede ser? Un neumotórax, ¿cierto? O una bula, una cadera, lo que sea. Pero si yo tengo matidez, la matidez me abre un espectro grande. Yo puedo encontrar derrames, ustedes mismos lo han dicho, un tumor, ¿no? Y puede ser una atelectasia. Entonces, ¿por qué solo en neumonía está aumentado? Porque la neumonía o la condensación es en la zona de los alveolos, ¿no es cierto? Y en los epus. Entonces, el aire se transmite por los bronquios, llega ahí, y cuando llega a esa zona de los alveolos que están llenos de secreción, va a generar como un aumento en la vibración vocal, ¿no es cierto? Porque va a chocar contra esa estructura. Pero cuando yo tengo derrame, el derrame va a generar también como un distanciamiento entre lo que es tu estetoscopio y esos tubitos que llevan, que son las vías aéreas que llevan el aire o que transmiten el sonido. ¿Está bien? Igual la atelectasia. Es por eso que el único que cambia eso son las neumonías.